¿En serio? ¿Dejarías así tu casa? No dejes así la calle. Tenemos a un presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que está cercado por la corrupción. Eso están investigando los tribunales, pero a eso además se unen los líos dentro del propio Consejo de Ministros. Los de Sumar no están de acuerdo con los del PSOE, pero es que dentro de Sumar también tienen sus propios líos. Y ya si nos vamos al Congreso de los Diputados, pues la cosa todavía va a más, porque ni siquiera aquellos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez y con los que se han cedido en tantas cosas, están dispuestos a ponerle las cosas fáciles. Vamos a hablar de todo ello con Rafael Hernando, diputado por Almería en el Congreso. ¿Qué tal, señor Hernando? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos en el Congreso ahora mismo, precisamente tras acabar una comisión sobre seguridad nacional, donde lo que comentabas, la situación de deterioro del gobierno es tal que en esta comisión la hemos tenido que suspender porque el gobierno no ha enviado nada a nadie a contestar unas preguntas que tenían que ver con asuntos precisamente delicados que afectan a la seguridad nacional, como, por ejemplo, la intervención a través de Pegasus, detrás de la cual, al parecer, estaría Marruecos, al teléfono del propio presidente y a varios ministros, sobre la injerencia rusa dentro de lo que es la guerra híbrida que tiene planteada contra la Unión Europea, en colaboración con miembros del proceso que hemos conocido a través del propio Parlamento Europeo. Y también sobre la situación de Ceuta y Melilla. Así que, efectivamente, el gobierno está acorralado por la corrupción y desarbolado por la situación y los problemas de la actualidad. Eh, si no recuerdo mal, usted entró en política allá por el año 83 del pasado siglo y a las Cortes Generales llegó hacia el año 89. Año arriba, Exacto. año abajo. Bien, está bien. Bien, me alegro de haber acertado. Bueno, Sí. recuerda, quiero decir, he puesto esa fecha para tener una idea de todo el tiempo que lleva en las Cortes y por lo tanto, ¿recuerda un momento de mayor deterioro institucional que el actual? Bueno, es cierto que en la etapa final de Felipe González la situación también era pues ciertamente preocupante, ¿no? Con muchísimos escándalos de corrupción. Pero en este caso tenemos un caso pues gravísimo, ¿no? El número dos, el que presentó la moción de censura como candidato del señor Sánchez, ¿verdad? El señor Ábalos está implicado en una trama de corrupción en el corazón del gobierno, precisamente en la etapa más dura para el conjunto de los españoles, cuando a todos se nos encerraba. Había una banda de sinvergüenzas que se hacían multimillonarios gracias a sus contactos y a ser miembros de una trama en la que la Audiencia Nacional sitúa en su cúspide precisamente al que era en aquel momento el número dos del PSOE, el secretario de organización del señor Sánchez, un señor del que ahora algunos pues reniegan, pero era al que todos iban a hacer la pelota aquí en el Congreso para que les pusiera en las listas, ¿no? Y que manejaba, pues eso, cerca de 12.000 millones de euros y en el que existen, pues, claras evidencias de que había dinero sucio que servía a través o que entraba en el PSOE a través de la sede de Ferraz y que luego se sacaba de la misma sede en mochila parte del señor Koldo para pagar los gastos extraordinarios de ese ministro en hoteles, en spas, en restaurantes y también para el propio Koldo, que era, según el señor Sánchez, un militante ejemplar del Partido Socialista, para comprar apartamentos o en su día también alquilar chalés que luego disfrutaba el exministro de Fomento
y todavía diputado del PSOE y presidente de la Comisión de Interior, Rafael. Es que es presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, el señor Ábalos. Ujú. Que lo sigue siendo. Y lo sigue siendo, sí, sí, lo sigue siendo, claro, porque no ha renunciado a ello y porque ahí le colocaron para blindarle precisamente el propio señor Sánchez, pensando que esto jamás se iba a descubrir. Sin embargo, pues las investigaciones judiciales han permitido conocer toda esta trama, la trama de corrupción económica, la trama de corrupción política que ya veníamos viendo, ¿no? Con la compra de favores a través de la amnistía a distintas formaciones políticas, y también la trama de corrupción familiar que desde la propia Moncloa montó el señor Sánchez, y en la que un señor que ha sido encarcelado en estos momentos y que está en la cárcel por defraudar más de 140 millones de euros se paseaba como Pedro por su casa. Un señor que ha estado 7 veces en la Moncloa viendo a los Sánchez, no sabemos si a su esposa o a él mismo, y que el señor Sánchez todavía no nos ha dicho por qué y para qué iba al Palacio de la Moncloa en tantas ocasiones. Sabemos a lo que iban otros, que era, por ejemplo, el rector de la Universidad Complutense a montarle una cátedra a una persona que es la esposa del presidente del gobierno, que no tiene ni titulación universitaria. Así que estos son los escándalos en los que gravita en estos momentos la actualidad, y son los escándalos que tienen acorralado y desarbolado a un gobierno que está en fase terminal. Ujú. Pero, a ver, nosotros desde aquí, desde el otro lado, desde fuera del Congreso, sí percibimos esa tensión porque les vemos a ustedes, a los de un lado y a los del otro, pues tirándose los trastos. Pero ¿cómo es el día a día en el Congreso? ¿Cómo perciben ustedes a los diputados del Partido Socialista? ¿Cómo perciben a aquellos que desde la oposición, pero que en su momento apoyaron la investidura? Me refiero, más allá de que, por ejemplo, pues algunos se ven obligados a seguir apoyando a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, defendiéndolo en esos corrillos, cuando ustedes se toman un café a bajo precio en el Congreso, ¿cómo los perciben? ¿Cómo es ese ambiente? Bueno, yo creo que ellos están absolutamente derrotados, ¿no? Estamos asistiendo y no hay más que ver las caras, ¿no? A pesar de los intentos, ¿no? Y los aplausos cerrados que tienen, con los que tienen que homenajear, ¿no? A los ministros que vienen aquí a recordar viejos casos de corrupción o a mover el ventilador para ver si de esa forma se tapan sus vergüenzas, pues es evidente que el pesar, ¿no? Es abrumador sobre estas personas y sobre cualquier persona que tenga cierto sentido común. Es cierto que al final, pues la obediencia debida les obliga o les está obligando a ser capaces de morir incluso bajo las cenizas del volcán, porque esto es un volcán que no para cada día de echar un nuevo escándalo a la realidad y a la actualidad, ¿no? Entonces, evidentemente, se les ve en la intimidad pues claramente afectados, ¿no? Aunque, bueno, ya sabe usted, eso es como lo de Fuente Ovejuna, todos a una, ¿no? Muchos aplausos, pero la procesión evidentemente va por dentro. El problema no es que la procesión vaya por dentro, el problema es que no se sabe si nadie va a estar dispuesto a mover ficha alguna para hacer o repetir lo que en su día pasó ya con Sánchez, porque ya lo hicieron una vez, que fue, se acordará usted, echarle de la Secretaría General por intentar dar un pucherazo detrás de unas cortinas en una votación de la federal. No sé qué es lo que pasará, ellos van a tener un congreso, pero es evidente que una situación como la que existe, de corrupción política, en la que cada día se tiene que comprar un nuevo favor a los independentistas o a los enemigos claros de España, como es, por ejemplo, los terroristas de Bildu, en la que hay una corrupción familiar claramente decantada, donde está imputado
el hermano y la mujer del presidente, y de corrupción económica, donde está toda la trama de Koldo, Ábalos y los que eran la cúpula que acompañaba en aquel famoso Peyot a Sánchez durante las primarias, pues es evidente que esto es una situación insoportable desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista político, y un gran daño al prestigio internacional de España, como estamos viendo ya pues en periódicos poco dudosos como The Economist o como la agencia de noticias Bloomberg o como tantos y tantos periódicos que ya en Europa se están haciendo eco de este gravísimo caso de corrupción que agobia al propio Partido Socialista. Pero ustedes no trabajan, al parecer, según esas imágenes que se filtraron de la reunión del señor Bendodo con, no sé si eran diputados o senadores, Senadores. los que parece que no juegan dentro de su estrategia ustedes con la hipótesis de un adelanto electoral y sí con la posibilidad de que salgan adelante los presupuestos. ¿Realmente creen que eso es posible? Bueno, nosotros trabajamos con todas las hipótesis, pero esa hipótesis no hay que descartarla porque sencillamente este señor está absolutamente atrincherado y está dispuesto a todo lo que sea con tal de no dejar el Falcon. Por eso, pues mire, tenemos lo que tenemos, ¿no? Un gravísimo escándalo en la Fiscalía General del Estado porque hay un fiscal general que ha tomado resoluciones delictivas, ¿no? Para intentar acusar al novio de la presidenta de Madrid, de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, violando todas sus obligaciones legales, ¿no? De mantener determinadas negociaciones en silencio, vamos, ¿no? Confidencialmente, ¿no? O tenemos pues ese asalto que hemos visto esta misma semana primero a Radio Televisión Española, ¿verdad? Y en segundo lugar, un hecho que ha pasado un tanto desapercibido, pero un decreto que ha aprobado el gobierno para que los equipos de investigación de la Guardia Civil o de la Policía sean designados a dedo por el propio ministro, señor Marlaska, para intentar tapar la corrupción que les agobia, ¿no? Y ver si los pendrives y los discos duros de información que tiene el señor Ábalos, pero que ha incautado la propia Guardia Civil, la UCO, pues finalmente no salen a la luz. Yo creo que no lo van a conseguir y no lo van a evitar porque en la Guardia Civil hay gente profesional que está sometida a la tutela judicial y que por lo tanto cumple las instrucciones de los jueces. Pero la desesperación es tal que no hay que evitar que el señor Sánchez siga haciendo concesiones. Es verdad que cada vez le quedan menos. La última que hizo fue para poner al señor Illa en su silla, pues una concesión en la que le procura un nuevo sistema fiscal a Cataluña que va a hacer que la caja común de todos los españoles, de la solidaridad de todos los españoles, rompiendo el principio de igualdad, cuente con 30.000 millones menos de euros. Eso afecta a Andalucía en más de 6.500 millones y a nuestra provincia, a Almería, en más de 600 millones menos que vamos a tener para pagar nuestra sanidad, nuestra educación o nuestros servicios sociales. Es verdad, cada día, pues como decía usted al principio, hay una nueva concesión del señor Sánchez. Él está dispuesto a todo porque él es un conspicuo trampista que vive de la trampa que hace hoy para contraer nuevas deudas con el dinero de todos los españoles y los derechos de todos los españoles en el mañana con las fuerzas políticas que le sostienen. Y el problema que tiene es que son demasiadas fuerzas políticas las que necesita para seguir adelante y todas ellas quieren evidentemente obtener un rédito político de un presidente que está en las últimas y que es muy débil, pero que está dispuesto a todo. Sí, a pesar de ello, las encuestas del CIS, del CIS de Tezano, siempre apuntan un crecimiento del Partido Socialista.
No le voy a preguntar exactamente por la encuesta última, ni por la última encuesta, sino por el hecho de que, antes ha hablado usted que ha pasado un poco desapercibido ese decreto que ha aparecido en el BOE relacionado con el Ministerio del Interior, pero también está pasando un poco desapercibida esa comisión parlamentaria, esa comisión de investigación sobre el CIS. ¿Y nos puede contar algo de cómo ha transcurrido? Bueno, es una comisión que se está desarrollando en el Senado, ¿no? Y lo que se está viendo es que el señor Ábalos no hace, perdón, Tezanos no hace encuestas para conocer la opinión de los ciudadanos españoles. Hace encuestas a la orden del gobierno para buscar influir sobre las perspectivas electorales del conjunto de los españoles. Es decir, se utilizan las encuestas para engañar a la población y dar una visión falseada de lo que es la realidad, tanto en la realidad electoral como la realidad política. El CIS es solo un instrumento más de toda la maquinaria de poder del señor Sánchez que ha, se ha insertado en el conjunto de las instituciones y que ha deteriorado nuestras instituciones hasta unos límites insospechados. Y máxime cuando este señor no tiene una mayoría, no solo es que perdiera las elecciones, es que tiene 121 escaños de los 350. Y esto es un grave problema. ¿Por qué? Pues porque está gobernando como si tuviera una mayoría absolutísima que no tiene, y por lo tanto, para intentar disimular esa debilidad, lo que hace es infiltrarse en todas las instituciones y manipular todas las instituciones, desde el CIS, ahora pues lo hemos visto con la Fiscalía General del Estado, Radio Televisión Española, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas. Oiga, es que todas las instituciones del Estado están en estos momentos, salvo la justicia, infiltradas por el señor Sánchez y con alguien relacionada con el gobierno socialista en estos momentos, ¿no? Y eso es enormemente perjudicial para la salud democrática de un país, porque lo que único que garantiza son las pulsiones autocráticas de un señor como es el señor Sánchez, dispuesto a todo por seguir en el poder. Pero, a ver, cada vez que ustedes hablan de corrupción sobre el Partido Socialista le responde con los casos de corrupción que han azotado al Partido Popular. ¿Qué ha aprendido el Partido Popular de sus propios casos de corrupción para que en el futuro pues, los ciudadanos nos podamos creer que no se van a repetir o que, bueno, como realmente pues, la corrupción es algo que puede ir, podríamos decir, dentro del ser humano o de algunos seres humanos, pues por lo menos que cuando llegue el momento, pues confiar en que se va a actuar con contundencia. Bueno, nosotros ya lo hicimos durante la legislatura última del señor Rajoy, ¿no? O sea, y la penúltima más, cuando teníamos mayoría absoluta. Nosotros es que modificamos el Código Penal para reprimir de una forma más contundente los casos de corrupción, no solo de las personas físicas, también de las personas jurídicas, es decir, de aquellas empresas que podían dedicarse a sobornar a funcionarios públicos o a cargos públicos y que hasta entonces, o sobre los que hasta entonces no existía una represión penal suficiente. Es que lo que es muy grave es que después de esas reformas hemos tenido un gobierno, que es el gobierno del señor Sánchez, que lo que ha hecho ha sido rebajar las penas de delitos como la malversación. Oiga, si usted rebaja las penas de delitos, de los delitos de corrupción política, ¿qué es lo que está trasladado? Pues evidentemente que usted está por la labor de que la corrupción política no se persigue. Y nosotros lo que vamos a hacer es restaurar el daño que a las instituciones y al Código Penal, en este caso, y por lo tanto a la prevención de los delitos, ha hecho el propio señor Sánchez, y muy específicamente a este de la malversación, pero también a aquellos otros delitos políticos que tienen que ver con la destrucción del país, de la destrucción de España, como es la sedición, y detrás de la cual
existen precisamente también esos otros delitos como el de la malversación de fondos públicos. Por lo tanto, claro que nosotros hemos tenido casos, claro que el PSOE o que cualquier institución puede tener casos, pero oiga, nosotros no tapamos a nadie. Es que la gente no recuerda que precisamente todos esos casos del Partido Popular se perseguían con gobiernos del Partido Popular. Allí no había lo que se ha hecho ahora, rebajar las penas de los delitos de corrupción para beneficiar a estos corruptos, o tampoco se intervenía en la policía judicial para intentar colocar allí pues a policías a dedo que controlen las investigaciones e informen al ministro del Interior, como se ha hecho ahora. Le recuerdo que la primera acción del señor Marlaska fue quitar al señor Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil, responsable de la UCO, precisamente por no informarle a él de una investigación sometida a secreto judicial y que llevaba adelante la Guardia Civil. Es que esto es lo que ha pasado y por lo tanto cuando pasa eso, pues claro, surgen los coldos, surgen los aldamas, surgen los corruptos de turno y claro, si estos encima pues se pasean por Moncloa como Pedro por su casa, pues ¿qué quiere que le cuente? ¿No? Pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Una última pregunta. ¿Cómo son las relaciones con Vox, entre el Partido Popular y Vox? ¿Cómo son las relaciones en el Congreso? Y bueno, una pregunta a futuro. ¿Se imagina un gobierno del Partido Popular, pero en el que no solo tuvieran que dar cabida a Vox, sino en el que tuvieran que dar cabida a Albizi? Bueno, pues yo no me lo imagino, ¿no? De hecho, pues los últimos movimientos de Vox ha sido salirse de los gobiernos regionales porque para ellos les producía cierta incomodidad, ¿no? Por lo tanto, pues no me lo imagino. Si no quieren estar en los gobiernos regionales donde ya estaban y se han salido, pues con menos énfasis van a estar en el gobierno de España. Además, eso ya lo anunció el señor Feijóo, que esa situación no se iba a producir. Nosotros queremos gobernar para todos los españoles, ¿no? Desgraciadamente en Vox hay una línea que es la que está predominando y por eso algunas personas pues, de cierto prestigio ya han abandonado esta formación que pretende gobernar contra otros españoles y nosotros estamos para gobernar con todos, ¿no? Porque este es un país que necesita el esfuerzo de todos, ¿no? Y políticas que realmente sirvan para dar confianza a nuestra economía, para traer otra vez la inversión internacional, para que el país prospere, para que se construyan viviendas, porque es que ahora la gente habla del problema de la vivienda, pero claro, es que hemos tenido 8 años, 10 años ya, en los que cayó la construcción, se acordará usted, después de la crisis del 2008, y no se construyen viviendas. Es que construir 70.000 viviendas al año, cuando encima estás aumentando la población de forma intensa con la inmigración, pues es el suicidio perfecto. Porque incluso, fíjese usted, cuando teníamos una población sostenida en torno a los 40 millones de personas, en España se construían 250.000 viviendas al año y casi la mitad eran de protección oficial. Es que ahora eso no se ha venido haciendo en los últimos años a raíz de la crisis, cuando se criminalizaron a los promotores, que se les decía aquello del sector del ladrillo, especuladores, y se dedicaron, ¿verdad?, algunos a presentar querellas contra alcaldes, contra funcionarios públicos, contra los arquitectos municipales. Luego se colapsó el sistema y es verdad que había una crisis en el que había mucha oferta, pero es que esa oferta ya ha sido absolutamente absorbida y ha sido absorbida desde hace años. Ahora ver a gente, ¿verdad?, que del propio gobierno manifestándose en contra del gobierno, porque no hay viviendas suficientes, o sea, es un disparate y es una tomadura de pelo y otro engaño más de este gobierno. Pues muchísimas gracias. Por cierto, habrá alguien que vea esta entrevista y diga, no le ha preguntado por el AVE ni por las desaladoras. No, hoy no tocaba porque quería que más que nada nos comentara, bueno, pues todos estos detalles de cómo se está viendo desde el propio Congreso de los Diputados
todo esto que los demás vemos desde fuera. Pues muchísimas gracias, señor Hernando, por atendernos. Gracias a usted.